En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la tercera semana del Adviento, pero hoy vamos a hacer memoria de un santo muy nuestro, muy querido por todos nosotros, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que nació en la provincia de Ávila, en Fontiveros, y que en los pocos años que vivió, porque murió con 49 años, muy joven, nos dejó escritos de la más alta teología mística. Está considerado por todos los autores como uno de los grandes de la literatura mística, juntamente, claro está, con Santa Teresa de Jesús, a la que conoció en Medina del Campo, siendo él todavía joven. Ella ya tenía más de 50 años, y entonces los dos juntos hicieron la reforma del Carmelo, la reforma de los carmelitas, que siguió adelante, no sin sufrimientos. En el caso de San Juan de la Cruz hasta tuvo que sufrir cárcel en Toledo, pero aún así continuó la reforma. Murió en Úbeda, en Jaén, pero sus restos están muy cerca de nosotros, en Segovia. Ahí es donde está enterrado San Juan de la Cruz. Pues vamos a hacer memoria de él, a pedir su intercesión para que nosotros también lleguemos al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesús, como él lo consiguió. Un saludo, como siempre, también muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la oración y en la plegaria eucarística. Ahora nosotros, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz presbítero, insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz. Concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis admiradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña.
Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la primera lectura del libro de Sofonías, del profeta Sofonías, el profeta echa en cara al pueblo que se ha acomodado de tal manera a la nueva vida tanto del destierro como algunos después, y entonces cuando se acomodan a una vida diferente, se olvidan de Dios. Y no solamente dan la espalda a Dios, sino que viven de forma, indiferentes. Y por eso Sofonías empieza diciendo: ¡ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica! No escucha la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Es decir, viven un ateísmo práctico, por mucho que el pueblo de Israel en aquel momento se llamara creyentes, seguidores de la ley de Moisés y de Dios. No, se han acomodado a una vida
confortable, a una vida muelle, y por lo tanto se han olvidado de Dios y le han dado la espalda a Dios. Pero dentro de ese pueblo infame, digamos, que ha caído en la iniquidad, hay un pequeño resto que se mantiene fiel. Y eso es lo que alaba Sofonías. Hay un pequeño resto que ese sí sigue al Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El pueblo en general está en la indiferencia y ha dado la espalda a Dios, pero ese pequeño resto, ese va a ser como la llama, la luz encendida que va a seguir fiel al Señor. El resto de Israel, dice Sofonías, no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Bueno, intentemos hacer una traducción de estas palabras de Sofonías a nuestro tiempo. En la historia de Europa y de España siempre se ha caracterizado, pensemos en la Edad Media, en la Edad Moderna, se ha caracterizado por su fe, por ser fiel a la fe cristiana. Sin embargo, en los últimos tiempos, el mundo, y como digo, sobre todo el mundo occidental, Europa, pues por el progreso se ha ido materializando de tal manera que se ha ido olvidando de Dios. Y hoy tenemos una Europa descreída y una España bastante descreída también. Tenemos muchas luces para la Navidad, que eso está bien, eso ambienta un poco. Tenemos unos escaparates preciosos, pero sin embargo, si rascamos un poco, nos quedamos solamente en eso. No hemos dado un paso más adelante y el creyente tiene que celebrar la Navidad de otra forma. Todo eso ayuda, qué duda cabe. Pero el creyente tiene que dar un paso más. El creyente tiene que purificar su corazón, reconocer los fallos que tiene en su vida para poder acercarse más al Señor. Podríamos decir que la Iglesia somos, como dice Sofonías, el resto. Somos aquellos que, por la gracia de Dios, seguimos fieles al Señor. Y por eso, como dice Sofonías, tenemos que ser humildes, pobres, y buscar refugio en el nombre del Señor, sin hacer el mal, sin mentir, descansando, no hay quien los inquiete. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, un testimonio ante el mundo, un mundo indiferente, un mundo que ha dado la espalda a Dios. Nosotros tenemos que ser ese germen, esa semilla de fidelidad, de coherencia y de continuar actuando y viviendo en el nombre del Señor. Que eso es lo que echa en cara Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo cuando les habla de este hombre que tenía 2 hijos. Uno dice, dice el padre, vete a trabajar en la viña. Y el primero contesta, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Es decir, es la desobediencia obediente. Primero dice que no quiere, pero luego se arrepiente y obedece. El segundo, todo lo contrario. El segundo, ya voy, pero no va. Ahí es la obediencia desobediente, porque no hace caso con las palabras muy bien, pero luego no realiza lo que tiene que hacer por mandato de su padre. Y se lo dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo,
para que ellos mismos a ver si caen en la cuenta, a ver si se dan cuenta de lo que les está diciendo Jesús, que Él no ha venido a salvar a los justos sino a los pecadores. Y por el ejemplo de Juan el Bautista. A Juan el Bautista los publicanos y las prostitutas le creyeron y se convirtieron. Vosotros que creéis, os creéis los justos, los santos. Ese pueblo, como decía Sofonías, ese pueblo que de palabra muy bien, pero es impuro, tiránico, que no escucha la llamada, que no acepta la lección, que no confía en Dios ni recurre a Dios, porque se creen perfectamente autosuficientes. Ellos son los santos, ellos son los justos, ellos son los que entienden como nadie la palabra, la ley de Moisés. Y entonces Jesús les hace ver que todos necesitamos de Dios, que todos tenemos que reconocer nuestras faltas y recurrir a ese Dios que nos salva. Pero, en cambio, dice, los publicanos y prostitutas le creyeron, y vosotros, después de ver esto, no os arrepentisteis ni le creísteis. Se siguen considerando justos, santos, los mejores, que no necesitan conversión de nada, porque ya son puros. Y eso es lo que el propio Jesús condena. Bueno, pues también nosotros debemos aplicarnos el cuento. No nos creamos los puros, al contrario, reconozcamos nuestra fragilidad, pero acudamos a ese Dios que nos va a dar su gracia y que nos va a salvar. Y eso es lo que San Juan de la Cruz, al que hoy celebramos, lo tuvo muy presente siempre. Y si tenemos ahí esos escritos maravillosos del cántico espiritual, de la noche oscura del alma, de la llama de amor vivo, esos versos que llegan de verdad cuando se leen humildemente y con el corazón abierto, llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. Un San Juan de la Cruz que vivió de niño en la más extrema pobreza, porque su padre murió cuando era un niño. Entonces la madre se tiene que hacer cargo, allí en Fontiveros, en Ávila, se tiene que hacer cargo de los 4 hijos que tiene, no tiene medio de sacarlos adelante, se va a la provincia de Toledo, donde tiene familiares, a Torrijos, a Gálvez, a ver si le ayudan a la madre, porque no tiene para dar de comer a sus hijos, pero los familiares tampoco la atienden a ella, le dicen que no pueden ayudarla, y se vuelve a Ávila, a Fontiveros, y de ahí es cuando Juan se va a Medina del Campo, que está cerca, a Arévalo primero, a Medina del Campo después, y ahí es donde empieza a conocer a Jesucristo más profundamente. Está ayudando en los hospitales que hay en Medina, hace de enfermero, va a pedir limosna para el hospital por las calles de Medina, conoce en Medina a Santa Teresa de Jesús y nace en él la vocación, va a Salamanca, donde estudia filosofía, teología y se ordena sacerdote. Y ahí es donde ya empieza a colaborar con la Santa de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, para la reforma del Carmelo. Pero como siempre, dentro de una misma orden, de una comunidad, siempre hay diferencias, envidias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llegan a decir de él una serie de acusaciones que luego se ve que son falsas, pero le detienen y la Inquisición le lleva preso a Toledo. Y ahí es donde escribe un poco él La noche oscura del alma, ese sufrimiento que tiene de saberse inocente, pero condenado. Y así nos va dejando, como os decía, esos escritos tan maravillosos. Se va a Andalucía, vuelve a Castilla,
vuelve nuevamente a Úbeda, que es donde muere, en Jaén, y los restos los traen hasta Segovia. Os decía que muere muy joven, 49 años, pero qué maravilla de textos, de escritos nos dejó. Bueno, pues él, como os decía al comentar la palabra de Dios de hoy, él sí que cree, él sí que se arrepiente, él sí que conoce la debilidad y la fragilidad humana y por eso se pone en manos del Señor, esperando de él la gracia y el perdón. Pues vamos a continuar la Eucaristía encomendándonos a San Juan de la Cruz para vivir intensamente el mensaje de fe que él nos dejó. Invoquemos, hermanos, la bondad de Dios nuestro Padre y por la intercesión de San Juan de la Cruz presentémosle las intenciones de toda la Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que aliente con fe viva a todos los hombres que buscan a Dios y los lleve a la perfecta comunión con Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas de buena voluntad, para que al contemplar la belleza de la creación sepan volver los ojos a Cristo, que todo lo ha dejado vestido de su hermosura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los maestros espirituales, para que sepan guiar a las almas, como San Juan de la Cruz, hacia la verdadera libertad de espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren situaciones de odio, conflicto y falta de amor, que el Señor derrame su caridad para que pongamos amor donde no hay amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que en la palabra y en la Eucaristía, la fonte que emana y corre, recibimos la plenitud de vida divina para que hagamos fructificar en nuestra vida las semillas de gracia que recibimos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, la oración de tu Iglesia peregrina y por intercesión de San Juan de la Cruz, concédele que, fiel a tu santa voluntad, siga las huellas de Cristo y anuncie el Evangelio a los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz.
y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor imitar lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso y difuntos de la familia tejerina. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene
Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en San Juan de la Cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y vamos a rezar la oración del Papa ante la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos, podéis ir en paz. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia